Los modos de transporte son los sistemas para la movilización, utilizados en el traslado de la mercancía desde el punto de origen al punto de destino. Combinan redes, vehículos y operaciones. Estos pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario, entre otros. Los medios de transporte son los diferentes elementos físicos que se utilizan en los modos para movilizar la mercancía, o sea que se refieren a los vehículos necesarios para el transporte según el modo escogido. Por ejemplo, avión, barco, camión y ferrocarril. También existe otra alternativa de transporte conocida como multimodal, la cual implica el uso de por lo menos dos modos de transporte diferentes. Antes de escoger el medio y modo de transporte más conveniente, una empresa, en particular una PYME, necesita evaluar sus necesidades en base a la naturaleza de la carga que requiere transportar y al volumen de esta. Por ejemplo, si desea transportar mercancías predecibles, necesitará una de medio veloz. Todos los modos de transporte, según sea la alternativa de envío de la mercancía, tienen ventajas y desventajas que el administrador logístico debe contrarrestar, según las bondades ofrecidas para seleccionar el transporte adecuado al tipo y cantidad de carga a enviar. Otro factor a tomar en cuenta son los recursos económicos que posee la empresa. Por lo general, el transporte terrestre es más barato y flexible, sin embargo, cuenta con mayores restricciones geográficas y puede verse afectado por el estado de los caminos y el tráfico. Por su parte, el transporte aéreo es más rápido y permite una mayor cobertura, pero es considerablemente más caro y está sujeto a mayores restricciones sobre la carga. En tanto, el transporte marítimo admite una mayor variedad de productos para transportar y tiene un costo menos elevado que el aéreo. Medio de transporte hace referencia a todos los medios de traslado de personas o bienes de un lugar a otro. El aéreo puede ser la avioneta o avión ligero, el avión comercial, el cohete, el helicóptero, el planeador, el paramotor, el ultraligero o globo aerostático. El ferrocarril puede ser el tren de alta velocidad, el monorriel, el tranvía, el funicular, el ferrocarril de cremallera. En la carretera puede ser el autobús o autocar, el autobús urbano, el automóvil, la bicicleta o cualquier otro velocípedo, camioneta, camión, motocicleta, trolebús, girobús. El marítimo y fluvial puede ser el barco, buque, canoa, transbordador, kayak, submarino transatlántico, buque de cruceros o lancha. Pero los que realmente usamos para logística son el aéreo, que es el avión comercial, el terrestre, que puede ser trailers, el marítimo, que son barcos, y el ferroviario, que es el tren, para transportar las mercancías. El transporte aéreo es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves con fines lucrativos. Si este transporte tiene fines militares, se incluyen las actividades de logística. Este modo de transporte en principio se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros. Sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y al diseño de nuevos aviones destinados a carga, el volumen de mercancías transportado por este medio se incrementó año tras año. Los adelantos de la navegación aérea, de las telecomunicaciones y de las facilidades electrónicas han permitido que la aviación haya progresado de forma asombrosa. Una de las características del transporte aéreo es la rapidez. Es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta impredecible para envíos urgentes de mercancías perecederas o de alto valor monetario. Costo elevado. También resulta el más costoso por kilogramo o metro cuadrado transportado de todos los medios de transporte. Carga limitada, debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del avión y las medidas de las puertas y acceso. Las partes de un avión son fuselaje, alas, cola, motor, tren de aterrizaje. Fuselaje, esta es la parte donde se acomoda la tripulación, el pasaje y la carga. Alas constituye la parte estructural donde se crea fundamentalmente la
sustentación que permite volar al avión. En los aviones que poseen más de un motor, estos se encuentran situados en las alas y en el caso que sean de reacción, también pueden ir colocados en la cola. Cola. En la mayoría de los aviones la cola posee una estructura estándar simple, formada por un estabilizador vertical y dos estabilizadores horizontales en forma de T, invertida en T normal o en forma de cruz, aunque también se pueden encontrar aviones con 2 y con 3 estabilizadores verticales, así como en forma de V con estabilizador vertical y sin este. Motor. Excepto los planeadores, el resto de los aviones necesitan de uno o varios motores que lo impulsen para poder volar. Tren de aterrizaje. Es el mecanismo al cual se fijan las ruedas del avión. Los aviones pequeños suelen tener solamente 3 ruedas, una debajo de cada ala y la otra en el morro o nariz. El modelo de aviones antiguos o los destinados a realizar acrobacia aérea, esa tercera rueda se encuentra situada en la cola. El transporte terrestre es el transporte que se realiza sobre la superficie terrestre. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre ruedas, que podrían ser automóviles, autobuses, motocicletas, camiones, etc. Tipos de transporte terrestre, un ejemplo es el transporte ferroviario. El transporte ferroviario es un sistema de transporte de personas y mercancías guiado sobre una vía férrea, aunque normalmente se entiende que los carriles o rieles son de acero o hierro, que hacen que el camino o vía férrea sobre la cual circulan los trenes. Dentro de esta clasificación se incluyen medios de transporte que emplean otros tipos de guiado, tales como los trenes de levitación magnética. Se trata de transporte con ventajas comparativas en ciertos aspectos, tales como el consumo de combustible por tonelada kilogramo transportada, la entidad del impacto ambiental que causada o la posibilidad de realizar transportes masivos que hacen relevante su uso en el mundo moderno. Otro transporte es por carretera, es aquel desplazamiento realizado en una carretera abierta al público con un vehículo, bicicletas, ciclomotores, a motor o eléctrico. El trayecto o desplazamiento por carretera tiene como fin normalmente el transporte de pasajeros o mercancías, si bien por carretera también encontremos desplazamientos de vehículos especiales destinados a la seguridad o rescate de emergencia del ciudadano, ambulancias, coches de policías, camiones de bomberos y grúas. El transporte por carretera es el principal medio de desplazamiento en la actualidad, habiendo un vehículo por cada 2 habitantes. El transporte marítimo es por excelencia el principal medio de transporte en el ámbito del comercio internacional de grandes cantidades de productos frescos. Su uso es sumamente frecuente en mercados de reposición no urgentes, datos a que regularmente en empleados en distancias largas y en el transporte de grandes cantidades de mercancía. Su surgimiento en el comercio internacional se debe a la aparición del contenedor y la evolución del mismo a partir de nuevas necesidades específicas de transporte, factores que han iniciado en la compatibilidad con otros medios de transporte, supliendo su deficiencia de alcance y dando paso a lo que hoy conocemos como transporte multimodal. Las principales ventajas de este transporte son la competitividad en materia de flete, su alta capacidad de carga, la alta flexibilidad en el manejo de carga y la solidez que sustenta la continuidad de sus operaciones. Las partes del barco son: la eslora es la longitud del buque, que es más frecuente medirla en pies. La eslora de flotación es la longitud del plano de flotación mediante la proa y popa y es distinta en cada superficie de flotación. Eslora máxima es la distancia entre dos planos perpendiculares a la línea de crujía entre las partes más salientes de la popa y la más saliente de la proa de la embarcación. Eslora total es la longitud total del barco medida en sus extremos de proa a popa. Eslora entre perpendiculares es la medida entre la perpendicular de proa y popa. Entendemos perpendicular de popa la medida general tomada en línea del eje del timón y como perpendicular de la proa a la
intersección del casco de la línea de flotación a plena carga y con asiento nulo, es decir, que el calado de la proa y el calado de la popa son iguales. La manga es la anchura del barco. Como la manga no es constante a lo largo de todo el barco, llamaremos manga máxima a la parte más ancha del barco, que normalmente suele coincidir con la cuaderna maestra. La punta es la altura del buque o distancia vertical en metros medidos desde la cara superior del casco a su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del trancale. El calado es la altura de la parte sumergida del casco. También lo podemos definir como la medida vertical tomada desde la quilla hasta la línea de flotación. Calado medio es la semisura de los calados de proa y popa, es decir, el calado de proa más el calado de popa divididos entre dos. Calado en el medio es la medida vertical entre la quilla y la línea de flotación a la medida del buque, se representa como sem. Francobordo. El francobordo es la distancia entre la línea de flotación y la cubierta estancada más alta. Asiento es la diferencia de calado entre proa y popa. Normalmente los barcos no tienen el mismo calado a proa y a popa. Desplazamiento es la masa total del barco. Es también igual al peso del agua desalojada por él, por lo tanto desplazamiento es también el peso del buque. Desplazamiento de rosca es el peso del buque tal como sale del astillero, es decir, sin carga. Desplazamiento con lastre es el desplazamiento en rosca más el combustible, víveres, agua, pero sin carga. Desplazamiento en carga es el desplazamiento en rosca más combustible, víveres, agua potable y carga. Desplazamiento máximo es el que corresponde al buque con la carga máxima permitida. Arqueo es una medida de volúmenes de los espacios cerrados de la embarcación. El arqueo no se expresa en metros cúbicos, sino una medida denominada toneladas Morson o toneladas de volumen. Una tonelada Morson equivale a 2.83 metros cúbicos. Arqueo bruto, total de los espacios cerrados del barco. Arqueo neto, volumen destinados a carga. Hablamos del transporte realizado mediante el uso de trenes, transporte por ferrocarril. Es una de las modalidades del denominado transporte inland, es decir, transporte interior terrestre de la mercancía en camino o ferrocarril, desde el almacén del exportador al puerto de origen. Transporte interior en origen, o desde el puerto de destino al almacén del importador. Transporte interior en destino. En el transporte de mercancías, el transporte intermodal es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga, generalmente contenedores, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Las subdivisiones de transporte terrestre, camión y ferrocarril y las subdivisiones de transporte por agua, transporte marítimo y transporte de vías navegables interiores se consideran como modos diferentes. Para el transporte intermodal es necesario más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, por lo que constituye un tipo de transporte multimodal. Transporte multimodal. El transporte multimodal es la articulación entre diferentes modos de transporte a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías, incluyendo contenedores, pallets o artículos similares utilizados para consolidación de cargas. El transporte multimodal es aquel en el que es necesario emplear más de un tipo de vehículo para transportar la mercancía desde su lugar de origen hasta su destino final, por mediano un solo contrato de transporte. De acuerdo con el concepto general de transporte multimodal, es posible transportar carga por medios multimodales a granel
con o sin contenedores, o efectuar operaciones de transporte multimodal doméstico. Dentro de este marco global, distinguimos el transporte intermodal, utilizando diversos tipos de transporte, pero utilizando una única medida de carga, y transporte combinado, diferentes medios dentro de una misma cadena de transportes agrícolas. Generalmente, el transporte multimodal es efectuado por un operador de transporte multimodal, quien celebra un contrato de transporte multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador. Transporte unimodal es el efectuado usando un modo de transporte por uno o más transportadores, los cuales pueden utilizar un solo embarque. Transporte bimodal es el transporte de mercancías efectuado de forma sucesiva mediante dos modos de transporte, normalmente carretera y ferrocarril.